Gráficos en Excel. ¿Cómo crear gráficos en Excel? Para dar continuidad a lo que acabamos de leer en el texto de Word que está subido en la plataforma, vamos a hacer algunos ejercicios específicamente para crear gráficos. ¿Cómo se hacen los gráficos en Excel? Sumamente sencillo. Esta pequeña tabla que hemos creado aquí es la misma tabla que está en el texto de Word. Les repito que está en la plataforma y es con la que vamos a trabajar hoy. Tenemos esta tabla en columnas y tenemos otra tabla en la hoja 2 que es en filas para enseñarles ahorita en un ratito otro tipo de gráficos muy bonitos que son poco comunes, poco utilizados, pero que se les puede sacar mucho provecho. Bien, vamos a crear un gráfico en Excel. Entonces, como vimos en el texto, hay diferentes tipos. Hay gráficos de barras, hay gráficos circulares, hay gráficos de áreas, hay gráficos de dispersión, hay gráficos estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, en este video, lo que vamos a hacer es una práctica pequeña de 3 tipos de gráficos, 4 tipos de gráficos a lo sumo, con esta información que tenemos acá en pantalla. Entonces ustedes van a proceder a digitar esta información del mes, los meses desde enero hasta julio y luego la información de volumen. Bien, ¿cómo se crea un gráfico? Lo primero que tenemos que realizar es marcar lo que queremos incluir en ese gráfico. Entonces ya tenemos marcada el área. Venimos al menú insertar y acá tenemos todo lo referente a gráficos. Ven que están los diferentes tipos, el de columnas, el de barras, el gráfico de líneas, el gráfico de áreas, el gráfico circular y algunos otros. Excel, generalmente basado en la información que tenemos, nos va a sugerir o nos va a recomendar el tipo de gráfico, porque recuerden que no todos los gráficos aplican para todo tipo de información. Entonces, teniendo esto marcado, Excel nos va a decir gráficos recomendados. Nos recomienda el de columnas, nos recomienda el de líneas, el circular y el de área. Trabajemos con el de columnas. Entonces, marcamos el de columnas y le damos a aceptar. Automáticamente el gráfico me va a aparecer acá. ¿Ven? Y vean una particularidad. Me activa las herramientas de contexto, que son las herramientas de gráfico, y también me activa inmediatamente los elementos de la tabla que están incluidos en el gráfico. ¿Para qué me sirve eso? Para lo siguiente. ¿Qué tal que en esta tabla yo no agregué la información completa? Entonces resulta que me falta agregar el mes de agosto y que ese mes tiene un valor de 30. ¿Verdad? Entonces terminamos de dar formato a eso. Si vemos, yo doy clic sobre el gráfico, él me está indicando que en este gráfico están únicamente los elementos desde enero hasta julio, desde enero hasta julio, pero automáticamente me está marcando y me está dando la opción de, si yo llego hasta este punto, puedo arrastrar y agrego inmediatamente la información que me falta de agosto y de inmediato aparece acá. Bien, ¿qué más tenemos en este gráfico? Que es el gráfico de barras. Tenemos alguna información que se le puede agregar, los elementos para agregar o quitar. Por ejemplo, podemos los títulos de eje, que en este caso, vamos a ver, serían estos de aquí abajo. Los títulos de eje, ¿los ven? Sería abajo y a un costado. Los ejes como tal son los números o los títulos. El título del gráfico, que es el que se llama, que dice que está arriba, que se llama volumen. Tenemos etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo selecciono esta opción, inmediatamente me aparecen los valores que tiene cada una de las columnas que está incluido, o las barras que están incluidas en ese gráfico. ¿Qué son estos valores de acá? ¿Los ven? Yo puedo quitarlo, entonces ellos se van a quitar. Una tabla de datos, si la selecciono me va a aparecer la tabla abajo. Una línea de cuadrícula que las puedo quitar. Una leyenda, que en este caso no es necesario porque solo tengo un elemento que se llama volumen. ¿Qué tal, por ejemplo, si a este gráfico yo necesito agregarle más información?
Además de volumen, vamos a agregarle peso aquí. Y le vamos a indicar a esto que tome este mismo formato. Y a esto le vamos a indicar que tome el mismo formato acá. Y al peso le vamos a decir que sea un valor aleatorio entre 100 y 150. Entonces él me va a agregar ese valor ahí y yo arrastro la formulita y tengo un valor entre 100 y 150 en el peso. Resulta que ahora yo necesito agregar esto al gráfico. Vamos a proceder de la misma forma en que agregamos agosto. Entonces, teniendo todo aquí, arrastramos hacia acá y se van a dar cuenta que el título del gráfico va a desaparecer. ¿Por qué razón va a desaparecer? Porque ahora tengo dos elementos. Entonces ya el gráfico no se llama solo volumen, es peso y volumen de estos meses. Estamos poniendo datos aquí aleatorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir ahorita esto? Que al gráfico yo puedo agregarle valores. Entonces necesito agregarle un título de gráfico. Ahí está. Y le vamos a decir que esto se llama gráfico de prueba. Puedo agregarle además la etiqueta de datos. Y ven que ya ahora me agrega los valores de cada uno. Aquí en tabla de datos sí me va a indicar, ven abajo del grafiquito, si le doy clic a tabla de datos ya me aparece esta información que está acá. Vamos a ampliar esto un poquito. Esta información del volumen y del peso, definido en sus colores. Volumen son las columnas azules, las barras azules, y peso las naranjas, ¿de acuerdo? Pero esto recarga mucho el gráfico, entonces realmente no me interesa tenerlo ahí. Vamos a quitarlo, tabla de datos. Sí me interesa tener la leyenda. La leyenda para saber que el elemento azul corresponde a volumen y el elemento naranja corresponde a peso. Esta leyenda, si yo le doy clic derecho, puedo ubicarla en algún punto. Entonces en el formato de leyenda me está diciendo, voy de nuevo aquí con esta información, doy clic sobre leyenda, clic derecho, formato de leyenda y yo puedo decirle que me la agregue inferior, perdón. Entonces para que me quede aquí al final del gráfico. Bien, cerramos estas herramientas. Ahí tenemos ese gráfico. Ese gráfico nosotros podemos cambiarlo, automáticamente podemos cambiarlo. Si yo doy clic sobre él, me vengo a insertar y le pido a Excel que me recomienda un gráfico, ya el Excel me está recomendando varios. Ven que ya no me recomienda el gráfico circular, porque el gráfico circular cuando hay dos elementos no es un buen diseño para ese gráfico. Me recomienda el gráfico de líneas. Si lo acepto, aquí está, lo de abajo es volumen y lo de arriba es peso. Todo sobre la misma línea de referencia, pero con valores distintos, ¿verdad? ¿De qué otra manera puedo yo cambiar el tipo de gráfico? Bueno, puedo cambiarlo acá en diseño, herramientas de gráfico, diseño, y aquí está, cambiar tipo de gráfico. Y ahí sí me deja elegir cualquiera. Lo que pasa es que si yo elijo un gráfico de circular, no se va a ver bien. Entonces, de línea, de columnas, de barras, el que nosotros tenemos era el de columnas. Podemos hacerlo con una columna apilada, entonces me va a indicar de esta forma. De esto se trata el tema de los gráficos, de andar buscando el que más nos guste a nosotros. Entonces, a mí me gustaría dejarlo como un gráfico de columnas y un gráfico de columna normal, columna agrupada. Ese es el que yo quiero. Igual, le repito, en esta opción yo puedo agregar o quitar elementos del gráfico. En esta otra puedo cambiar los estilos del gráfico. ¿Ven? Aquí está el estilo tradicional, puedo cambiarlo al estilo 2, que me va a dar algunas otras opciones ya predefinidas por Excel. Este gráfico también, ven, ellos lo que hacen es cambiar el relleno de
de las barras como tal. Y esta otra opción son los filtros del gráfico. Yo puedo quitar entonces aquí, quitar las series o quitar alguna categoría que no quiero o resaltar alguna categoría, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un gráfico. Este es el gráfico de prueba. Resulta que yo puedo también volver a marcar todo y venirme a insertar gráfico recomendado y puedo tener un gráfico de área. Entonces tengo dos gráficos en este momento. ¿Qué otra herramienta podemos trabajar con el gráfico? Si yo le doy clic al gráfico y le doy clic derecho, me da la opción esta de mover el gráfico. ¿A dónde puedo moverlo? Él me va a dar dos opciones. Dejarlo en una hoja nueva o dejarlo como un objeto dentro de la hoja en la que estamos. Ahorita están como objetos dentro de la hoja 1. Yo podría este gráfico decirle, créeme una hoja nueva y llévenmelo para allá. Entonces automáticamente ven que Excel me hizo una hoja nueva para el gráfico. Y aquí está ese gráfico como tal. ¿Ven? Entonces, en esta hoja me quedo con el gráfico de áreas y en la hoja específica del gráfico con el gráfico de columnas. El gráfico de barras, perdón, el gráfico de barras. Bien, ¿qué más quería decirles respecto a este otro tipo de gráficos? Este es un grafiquito que vamos a hacer en filas. Estos grafiquitos son muy bonitos, son muy dinámicos y podemos usarlos para algunas actividades que nosotros tengamos, algunas presentaciones. ¿Qué quiero hacer? Bueno, resulta que voy a marcar no desde el inicio desde el encabezado, sino solo los elementos de valor. Selecciono insertar y voy a usar alguno de estos. ¿Ven? Estos son mini gráficos. Esos mini gráficos yo los puedo hacer en una celda, no necesariamente todos de un tamaño como tal, sino en una celda específica, que en este caso voy a decir que me haga un gráfico de línea de estas columnas desde la B hasta la F y que me lo ubique en la celda G1. Le digo aceptar y ven, ahí me hizo un grafiquito de líneas. Puedo ubicarme en la celda G2, marco lo que quiero, me vengo de nuevo a insertar y voy a hacer un mini gráfico de columnas. Desde la celda B2 a la F2 y el gráfico lo quiero ubicado aquí. Y ahí está, un gráfico de columnas. ¿Ven? Esta información que está acá, estas 5 columnas, corresponden a estos 5 valores que están acá. ¿De acuerdo? Y este otro vamos a hacer lo mismo, son mini gráficos. Insertar. Vamos a realizar un mini gráfico de ganancia o pérdida que me lo ubique en este punto. Y ahí está. Ese, como no hay ganancia ni pérdida en este momento, no representa nada. ¿Qué pasa si yo cambio este valor a un 8? No representa nada tampoco. Estos son grafiquitos de diferentes utilidades, pero que se llaman mini gráficos, que solo los podemos usar en celdas, ¿ves? Directamente en celdas. Estos gráficos, si yo le doy eliminar o suprimir, él no se va a eliminar. La única forma de eliminarlo es con clic derecho, eliminar, o vamos a ver, la otra forma es aquí, borrar, o eliminando propiamente la columna como tal, se van a borrar los mini gráficos. Entonces tenemos gráficos de los tipos sugeridos específicamente por Excel. Tenemos en este caso un gráfico de área, que recuerden, yo puedo cambiarlo con clic derecho. Aquí, vamos a ver. Aquí puedo cambiar los elementos, puedo moverlo. Y desde este punto, desde insertar, tipo de gráfico, vamos a ver, diseño, cambiar tipo de gráfico y yo puedo indicarle a él que sea un gráfico de columnas, que sea un gráfico de líneas, lo quiero de líneas
y que me lo haga ahí. Ahí está el gráfico de líneas. Este otro gráfico es un gráfico de barras. Y aquí tenemos para hacer los mini gráficos. En la próxima clase, muchachos, vamos a trabajar en otro video que les voy a presentar cómo editar específicamente los gráficos, cómo poder cambiar el color de cada uno de los elementos, cómo poder moverlos, cómo poder cambiar los tamaños de letra, cambiar los datos de los ejes, del eje X, del eje Y. Vamos a dar tanto en diseño como en formato para trabajar eso. Vean que también aquí en diseño Excel me permite a mí elegir ya diseños predefinidos. Sin la necesidad de editarlo, yo puedo elegir ese. Y ya él me da la opción de una vez con un fondo negro, resaltando los colores ahí con una sombra, las líneas, poniendo la etiqueta, perdón, la leyenda en una parte superior y no en la parte inferior como la teníamos antes. Hay N cantidad de cosas que todavía podemos hacer con los gráficos. De momento, lo que quiero es que ustedes trabajen con estos datos, que hagan todos los tipos necesarios de gráficos que quieran, que puedan, tanto específicamente en la hoja 1 como, recuerden, moverlo y llevarlo a una hoja nueva que se llame gráfico 3. Ustedes pueden ponerle los nombres que quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que quiero que hagan a partir de este momento. Y la próxima semana estaremos trabajando la edición de los gráficos como tal, para yo personalizarlos, poder darles el color, las líneas, los fondos, todo lo que sea necesario y lo que yo quiera. Muchas gracias.